Cordial saludo, bienvenidos al podcast. Esperamos que se encuentren muy bien y hoy hablaremos de los trazos históricos de la política educativa. Hay que hablar desde la colonización, partiendo desde un punto fundamental. Nuestra educación está colonizada. Siempre leemos autores europeos, autores norteamericanos y no leemos autores de América Latina, ni siquiera autores colombianos. Hay que partir de cuáles autores de nuestro estudio de la maestría aportan. Ejemplo de ellos es Paulo Freire, que nos propone una forma distinta de educación. Una educación no bancaria, no colonizadora, una educación crítica que nos hace pensar que nuestros problemas en nuestro entorno. Hay que identificar el tema de exclusión de nuestro contexto colombiano. En esos referentes, desde adentro, se puede empezar el proceso de descolonizar la educación. La Constitución de 1886 nos muestra la historia dominante, también la historia oculta, que hubo un reparto de poderes de Colombia de las familias más poderosas, que se iban intercambiando mandato tras mandato. Si pensamos desde la manera educativa, podemos pensar que África, a pesar de su terrible historia, es un continente de resistencia, que siempre está en contra del imperialismo europeo y norteamericano. Y hay que mirar a nuestro pensador más cercano, Paulo Freire, gran inspirador de la educación popular. Él se identificó con estos referentes africanos para pensar de la pedagogía no del oprimido, sino más bien de la educación del oprimido. Nosotros como colombianos le debemos mucho a la educación crítica africana y, ¿por qué no?, a la educación brasileña. Hay que tener, eh, hay que tener el pensamiento crítico, escaparse de ese eurocentrismo, del anglocentrismo, con el que siempre nos educan y nos hacen olvidar que nuestros saberes ancestrales son muy valiosos. Ejemplo, el indígena, el chamán, lo tratan como un charlatán y pues nos hacen ver que la única respuesta que funciona es la mirada gringa. Hay que mirar el sistema educativo, cómo se comporta. Si es un sistema esclavista, donde no importa la nacionalidad, lo que importa es el compromiso político. No importa si nos traen una idea de educación de países europeos o de países anglos. Si esta educación es crítica, es una educación parecida a la educación popular, algo muy parecido a la educación en Colombia. Tomemos de ejemplo el siguiente punto. Todavía en nuestro país, un simple indígena es tratado como un salvaje que no tiene educación, no tiene pensamiento propio y que se debe adherirse a nuestro sistema, a la religión, debe asimilar al sistema económico y, ¿por qué no?, apropiarse de las ideas políticas. En nuestro país, la religión católica nace realmente en Roma, inspirándose, sí, en profetas judías y en aspectos del judaísmo, pero la religión católica que llega a Colombia nace en Roma. Cuando se impone la religión en nuestro país, los que imponen esa religión son los españoles. Y si miramos que gran parte de nuestro país es católico y es una muestra que existe un rechazo a las creencias de la época precolombina. En Colombia existían politeístas de nuestros indígenas, pero era un mal visto tener diferentes creencias a las de los españoles. Hacen ver que la religión católica tiene que ser la religión que nos rige. Ya en la Constitución de 1991 se respeta la libertad de cultos, pero en el papel la educación católica tiene un protagonismo en la educación privada y el tema de libertad de cultos no se cumple como se debe. En nuestro país el modelo capitalista, al igual que el modelo feudalista, y por qué no, al modelo socialista, son imposiciones colonialistas. En Cuba, cuando se impone a las malas un modelo socialista, es un modelo colonialista. En Colombia, cuando se impone un modelo capitalista y anteriormente feudalista, es un modelo colonialista. En Colombia se pelea porque si es un modelo capitalista o socialista y ambos son modelos colonialistas. En Colombia se pelea porque si hay una educación de libre comercio o si tiene que haber una educación de protección estatal de la economía, y es algo muy parecido a lo que se quiere decir con modelo de izquierda o derecha. Y se trata de confundir de que la izquierda es el socialismo y de que la derecha es el capitalismo. Decir que son lo mismo se está cometiendo una falacia.
Hoy en día todavía hay insultos contra los indígenas y afrodescendientes como si fueran animales o bestias. Desde hace mucho tiempo se veía que tocaba convertirlos al catolicismo para poderles salvar el alma y dudaban que si se podían tratar como humanos o no. Estos insultos lo único que buscan es deshumanizar, de creer que el ser humano es el centro de la tierra. Hay otro síntoma en nuestro país, que es el llamado síndrome de Estocolmo, en el cual la víctima desarrolla un vínculo con su captor. En Colombia se tiene una fascinación ciega por el estadounidense, por el europeo. Ejemplo de ello es el presidente Carlos Holguín, de regaló 122 piezas de oro al reino español. El presidente Duque insinuó dejarle las piezas de oro del galeón San José al gobierno de España. Colombia es el patio trasero de Estados Unidos. Lastimosamente en Colombia se cree que el colonizador es el libertador, que los buenos son los gringos, que los malos son los rusos y que los Estados Unidos, con más de sus 60 invasiones en el siglo XIX y siglo XX, son los héroes y son los policías del mundo. Existe una amnesia histórica. Hablamos español por un colonizador, que somos capitalistas por un colonizador, que somos de derecha o de izquierda por un colonizador. No se puede olvidar que hoy en día la educación, el inglés pareciera un idioma obligado para ser competentes en nuestro sistema. Y en nuestra cultura se nos olvida que existen 60 lenguas indígenas y 2 lenguas afrodescendientes, pero el mismo sistema nos hace hablar inglés. El hecho de que la ley nos diga que hay que sentir orgullo por nuestras indígenas, por nuestras raíces indígenas y por nuestras raíces afrodescendientes es pura carreta, porque nos toca aprender la lengua universal, la del colonizador. Desde Colombia se nos ha hecho ver que la política es votar por alguien o creer en políticos. El concepto de política tiene que ir más allá. No se puede creer que es más importante la historia de Grecia o de Roma o de la Edad Media. Y se olvida que también hay una historia de Latinoamérica. Y por qué no, una historia de África. Hay que desescolonizar las mentes. Hay que tener una resistencia cultural. No todas las revoluciones tienen que ser con armas. Hay que tener argumentos. Resistir de los autoritarismos. Es difícil, pero no imposible. Hay que reestructurar nuestro sistema educativo, porque no se están formando personas críticas, sino personas que repiten. Muchas gracias y hasta luego.